números, qué tan viable es lo necesario para esta modernización? No, en realidad es completamente insuficiente. La realidad es de que tenemos refinerías en diferente orden de capacidad y en diferente orden de carga. Ajá. Por ejemplo, Salina Cruz, la más grande que tenemos, está operando más o menos en los niveles de 60-70%, básicamente tomando todo el crudo pesado que estamos produciendo. Por otro lado, tienes en el otro espectro, en el otro lado del espectro tenemos a la refinería de Madero. Tenemos básicamente una carga del 18% sin poder tener gran capacidad de carga, básicamente porque requiere crudo ligero que no tenemos al día de hoy. Es básicamente lo que hemos venido importando de crudo para tener justamente una mezcla capaz de poder ser procesado. Entonces, ¿tú consideras que cuánto dinero se necesitaría para esta modernización? Esa es una cosa muy interesante. Estaba revisando nuestras interacciones y precisamente hace un poquito más de un mes, justamente en ese espacio, se habló justamente de que ya van a tener listo el plan justamente tanto de la nueva refinería como de las reconfiguraciones. Ya pasó justamente ese mes, del cual ahorita todavía no hemos visto ningún documento. Es muy importante en ese caso partir del diagnóstico muy claro de qué es lo que se requiere en algunas cosas. Por ejemplo, se ha mencionado de que subir tan solo la utilización del Sistema Nacional de Refinación un 40%, llevarlo quizá a un 70-80%, te reduce básicamente la necesidad de construir una nueva refinería, con lo cual podrías básicamente hacer una expansión en lo que tienes en Salamanca, lo que tienes en Cadereyta, incluso lo que tienes en Minatitlán y no entrar a una parte de una nueva refinería. Esas son eficiencias que no se logran de la noche a la mañana, sí se requiere muchísima más inversión. Revisar básicamente la parte de las coquizadoras que se está haciendo el día de hoy en Tula, pero las que ya se hicieron en Cadereyta y Madero. Y sí, sinceramente con los precios actuales del acero que tenemos al día de hoy, es una cantidad mínima. Eso es quizá el mínimo aceptable. Entonces tú hablas de no construir una nueva refinería, basarnos en las 6 que existen actualmente, pero se necesitarían más de 50,000 millones de pesos. No, completamente. Para poner esto en perspectiva, 50,000 millones de pesos al tipo de cambio de hoy de 19, estamos hablando de 2,600 millones de dólares. En el caso de la refinación es una cosa mínima. Esto básicamente alcanzaría para una de las refinerías. Entonces, ¿cuánto calculas tú que...? Estaríamos hablando de 3 o 4 veces el costo. Estaríamos hablando cerca de los 12,000, 13,000 millones de dólares para poder hacer todo esto. Y eso sin haber todavía hablado del tema de quién va a financiar todo esto. Va a ser básicamente dinero que va a poner el Congreso, va a ser una mayor emisión de deuda a través de Pemex, va a ser algún tipo de asociación con los privados. Todavía no han especificado esos son ese tema. Son detalles clave que necesitamos entender para poder ver la viabilidad de lo que se tiene que hacer. ¿Y qué tan viable ves que en 2 años estén listas para operar al 100% de su capacidad? Te lo puedo adelantar desde hoy, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Básicamente porque no hemos llegado al 100% de la utilización desde 1992. Para ponerte un ejemplo muy claro, precisamente hace un poquito más de un año, cuando fue precisamente el huracán Harvey, que se estacionó en Houston y que sacó de operación básicamente a todas las refinerías del Golfo, de las cuales nosotros nos abastecíamos. ¿Qué terminó pasando? El efecto también se sintió en México cuando hubo desabasto presente en San Luis Potosí, precisamente en esas fechas. Esto no solamente nos va a alcanzar, no nos alcanza solamente agarrar y metiendo más refinerías. Y partimos precisamente del diagnóstico equivocado. No es una cuestión de dinero, es básicamente las eficiencias que tienen que hacer. ¿Cómo hacer que literalmente funcione como reloj suizo nuestras refinerías? Que esté la entrada del crudo, pero también esté funcionando bien la hidrodesulfuradora, que esté funcionando la coquizadora. Somos sistemas tan complejos que cuando una planta se para prácticamente al resto. Es alcanzar una eficiencia que no hemos visto en el Sistema Nacional de Refinación prácticamente desde el 92 y hemos ido a la baja desde básicamente 2008. Progresivamente de 78% hemos bajado hasta el 40 y tantos que alcanzamos en diciembre de este año, bueno, en diciembre del año pasado. Y Gonzalo, hay analistas que señalan que aunque se llegara al 100% de la capacidad y se construyera una nueva refinería, no bajarían los precios de los combustibles. ¿Tú qué opinas? Es muy correcto. Tendremos que entrar un poquito más a los detalles. Al día de hoy, ya sé que recordárselo al público, son 4 elementos los que están definiendo el precio del petróleo. Primero es el precio de referencia, que es básicamente la costa de Estados Unidos, el tipo de cambio. Tenemos justamente también el costo de logística e impuestos. De impuestos básicamente el IVA y lo que es el IEPS. El IEPS tan mencionado de que le han metido mano, de que no se cobra todo lo que se tiene que cobrar. Subsidio. Más que un subsidio es básicamente que la Secretaría de Hacienda no ha cobrado lo que tendría que cobrar. No es tampoco que esté perdiendo dinero de esa forma. Habiendo dicho todo esto, uno de los grandes alicientes que ha tenido la reforma y que no se le ha prestado tanta atención es toda la parte de la logística. México como país apenas teníamos 2 días de almacenamiento estratégicos y por alguna razón, como lo mencionaba antes, no se llegaba a abastecer.
hay desabasto en el país, con las consecuencias económicas y sociales que eso genera. Aquí es donde otra vez Pemex, con un presupuesto limitado, grande pero limitado, tiene que elegir entre poner refinerías, poner más plantas, en este caso petroquímicas, que no lo hemos hecho, o meter más proyectos de exploración y producción. Ese gran faltante, esa pieza de la ecuación que está faltando, es precisamente la logística. Cómo lucen nuestros puertos, cómo lucen las terminales de importación, de almacenamiento y distribución a lo largo del país. Se han hecho las temporadas abiertas, no han sido tan exitosas realmente. Y bueno, es una de las cosas donde el sector privado puede ayudar a resolver parte de esta crisis bajo una clara política energética que hace falta. Bien, entonces, en conclusión, ¿no te hacen sentido estos números? Es demasiado poco. Las intenciones son buenas, la ruta es correcta justamente de levantar la parte de las refinerías, de las que tenemos existentes, pero eso se tiene que partir de un debate muchísimo más serio e informado del diagnóstico. No es solamente de buenas intenciones, se requieren unas capacidades que Pemex ha dejado de hacer por los últimos 12 años. Bien, pues como dices, es muy importante contar con más detalles, sobre todo de dónde se van a sacar los recursos, si va a ser una asociación pública o privada, va a ser deuda o pues estaremos atentos a estos planes, a más detalles al respecto. Es correcto, Susana. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo Monroy, director de consultoría especializada GMS. Claro.